Bueno, entonces quizás esos compañeros, ¿sí? Tengan que esperar mucho hasta que yo me dé cuenta que hay alguien en lista de espera. Entonces voy a pedir un gran favor a ustedes. Si ustedes en algún momento ven que hay un compañero que solicita ingreso, ¿sí? Les pido que me avisen, así digamos yo les permito acceder a la reunión. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, profe. Dale, profe. Buenísimo. Bueno, entonces voy a comenzar compartiendo pantalla, ¿sí? Para empezar a hablar de algunos temas de la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, todos pueden ver Sí, profe, se ve. Sí, una profe. especie de pizarrón. ¿Cómo? No, porque estoy, digamos, el Meet lo utilizo como medio para usar esta otra aplicación que es una pizarra para escribir. Entonces en la pizarra no puedo ver lo que aparece en el Meet. Sí, por eso les pedí a ustedes que si ven algo, una comunicación, un pedido, un algo, me avisan, entonces yo, digamos, redirecciono mi mirada hacia el Meet, ¿sí? No, digamos para la cursada no es importante, digamos, que tengan las cámaras encendidas, ¿sí? Sí lo va a ser importante para el día del examen, en el caso, digamos, que tengamos que recurrir a un examen virtual. Hasta ahora, digamos, los exámenes son presenciales, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a hablar de un problema en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, si a nosotros se nos presentan dos alternativas de inversión, ¿no? Nosotros somos los potenciales inversores. Entonces vamos a ir trabajando sobre estas alternativas en base a la información que tenemos disponible. Entonces yo les voy a tirar la información y en base a esa información vamos a tratar de pensar, digamos, cuál es la mejor alternativa, ¿sí? Pero lo vamos a hacer en varios pasos. Entonces, tenemos una alternativa que nos va a generar una ganancia de 1.000 pesos. ¿Sí? Primera alternativa nos genera una ganancia de 1.000 pesos. La segunda alternativa, el segundo proyecto de inversión, nos va a generar una ganancia de 500 pesos. ¿Sí? Hasta aquí, con esta información, ¿alguno de estos dos proyectos de inversión es mejor que el otro con la información que tenemos disponible? El primero. El primero, ¿no? Mejor ganar 1.000 que ganar 500. ¿Sí? ¿Hay alguien que está en desacuerdo con esta conclusión del compañero y de su querido ayudante? Bien, No, no, no. Bien. Entonces ahora vamos a agregar un poquito más de información. Bien, ahora les voy a decir, para ganar los 1.000 pesos necesitamos invertir 100.000 pesos. Y para ganar los 500 pesos necesitamos invertir, ¿sí? 500 pesos. O sea, en un proyecto tenemos que invertir 100.000 pesos para ganar 1.000. En el otro proyecto tenemos que invertir 500 pesos para ganar 500 pesos. ¿Sí? Ahora, con esta nueva información, ¿sí? ¿Hay alguno de estos dos proyectos que sea mejor que el otro? El segundo. El de ganar 500, invertir de 500. Claro. Bien. Fíjense cómo ya cambió nuestra decisión, ¿no? Antes, con la información que teníamos, parecía que el mejor proyecto era el que te generaba una ganancia de 1.000 pesos. ¿Sí? Claro, Profe, disculpe. es mejor el segundo. Profe, Te escucho. usted está escribiendo en la pizarra porque la pizarra está en blanco. No, todavía no estoy escribiendo. Estoy haciendo un Listo. comentario así para ver, digamos, que entre todos razonemos cómo nosotros en la vida cotidiana, ¿sí? Usando nuestro ingenio, nuestra creatividad, ¿sí? Tratamos de tomar continuamente las mejores decisiones, pero que esas mejores decisiones están supeditadas al insumo, qué información tenemos disponible, ¿sí? Entonces, en el primer ejemplo, cuando teníamos la información muy acotada, decíamos, bueno, la mejor inversión es aquella que genera una ganancia de 1.000, ¿sí? Cuando amplié la información, pasamos a decir que el mejor proyecto, la mejor alternativa, era aquella alternativa donde para ganar 500 tenía que invertir 500 pesos. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora voy a agregar más información. ¿Sí? Entonces voy a decir, para ganar los 1.000 pesos teniendo que invertir 100.000 pesos, ¿sí? Esa ganancia la voy a obtener en un día. Mientras que en la otra alternativa, donde yo tengo que invertir 500 pesos para ganar 500 pesos, ¿sí? En esa alternativa vamos a necesitar 10 años
para poder efectivizar esa ganancia de 500 pesos. ¿Sí? Ahora este nuevo contexto. ¿Cuál parece ser la mejor alternativa? La de los 100.000 pesos. La de los 100.000. Claro. Entonces, fíjense que la información es importante o no es importante para la toma de decisiones. Sí, es importante. Sí, es importante. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, a partir de este pequeño ejemplo y reconociendo que la información es importante, vamos a tratar de sintetizar esa información, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de sintetizarla a partir de, ¿sí? Unas herramientas que se llaman, ¿qué? Indicadores. ¿Sí? O sea, los indicadores lo que tienen que hacer es simplemente que sintetizar la información, ¿sí? Entonces, hay muchos indicadores que sintetizan la información, ¿sí? Entonces, en el primer ejercicio, por eso dije las ganancias, el indicador sería la ganancia que arroja una alternativa, un proyecto de inversión, ¿sí? La ganancia, ¿no? Entonces ahí tenemos que el primer proyecto daba una ganancia de 1.000 y el segundo proyecto daba una ganancia de 500. ¿Sí? En el segundo ejercicio lo que hicimos es, bueno, mira, una cosa es ganar tanta plata en términos absolutos, pero otra cosa es cuánto tuve que invertir para ganar esa plata. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a utilizar va a ser ¿qué? Un ratio, una relación que diga, bueno, ¿cuánto gané respecto a lo que tuve que invertir? ¿Sí? Entonces vamos a poner como el margen, ¿sí? De utilidad o de ganancia. ¿Sí? Entonces en el primero tenía que 1.000 en relación a 100.000 pesos que tenía que invertir. Y en el otro tenía que 500 en relación a 500 pesos que tenía que invertir. ¿Sí? Si yo hago esta cuentita, ¿no? ¿Qué me daría? 1.000 dividido 100.000 da 0,01. ¿Sí? Si lo quiero expresar en tanto por ciento sería como el 1%. Y en el otro, el ratio sería ¿qué? 1, o lo que sería igual al 100%. ¿Sí? Entonces, el segundo indicador lo que me va a decir es cuál sería como el margen de utilidad medido en porcentaje. ¿Sí? Entonces, en la primera alternativa, donde tengo que cambiar 100 pesos, ¿sí? La ganancia tendría una relación. ¿Cuál sería esa? Voy a ganar 1 peso por cada 100 que invierto. ¿Sí? Y en la segunda alternativa, ¿qué es lo que va a pasar? Por cada peso que invierto, voy a ganar 1 peso. O por cada 100 pesos que invierto, voy a ganar 100 pesos. ¿Sí? ¿Se puede apreciar esta nueva relación? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Y después tenemos el otro que dice, bueno, pero ahora, además de ese ratio que planteaste antes, Orlando, lo que vos hiciste fue incorporar el tiempo necesario para, ¿sí? Indicar cómo voy a ganar ese 1% o ese 100%. Entonces ahí lo que tenemos es que, en este caso tenemos que tasas de rentabilidad, ¿sí? Entonces las tasas de rentabilidad lo que hacen es que al margen de utilidad es sumarle que un plazo, es decir, bueno, ¿en qué plazo se va a generar esta ganancia en relación a la inversión? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La primer rentabilidad del 1%, ¿no? ¿En cuánto tiempo se iba a generar? ¿En un día? ¿Sí? Entonces, eso iba a ser que la tasa de rentabilidad de un día. Y en el segundo caso, teníamos que la tasa de rentabilidad iba a ser de 10 años. ¿Sí? Del 100%. ¿Sí? Hay alguien que está, digamos, poniendo efecto electrónico, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá. ¿Se entienden estos 3 indicadores que tratan de resumir la información? Sí, sí. Bien. Ahora, si nosotros en la vida cotidiana tuviésemos que comparar alternativas de inversión, ¿lo haríamos con el primer indicador? No, No. No solo con ese. claro. ¿Sí? No, porque sí, tiene información, pero es incompleta. Es como que ahí no tengo idea de cuánto tengo que invertir para ganar esos 1.000 o esos 500 pesos. Es como incompleto el indicador. ¿Sí? Después, puedo decir, bueno, el segundo, ¿sí? Me está dando información sobre cuánto tengo que invertir para ganar, digamos, esos 1.000 o esos 500 pesos. ¿Sí? Pero también sigue siendo incompleto, porque no es lo mismo, ¿sí? Ganar el 1% en un día que ganar el 100% en 10 años. No es lo mismo, ¿no? No. Entonces, No.
En base a estos 3 indicadores, ¿cuál ustedes utilizarían en la vida cotidiana para comparar alternativas de inversión? Tratando de observar, digamos, la ganancia, rentabilidad o medida de resultado de un proyecto de inversión. ¿Los 3 no se pueden usar? Los 3 sí, pero ¿cuál es el que tiene con un poquito más de información acá? La tasa de El último. rentabilidad. La rentabilidad. La rentabilidad. Muy bien, la tasa de rentabilidad, ¿no? ¿Sí? Sí, porque es la que nos da un plazo de cuándo podemos recuperar nuestra inversión. Bien, ahora, ¿sí? Lo que hicimos fue construir estos indicadores a partir de la información que tengo. O sea, lo que nosotros hicimos fue un trabajo de sintetizar la información. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa si la información ya viene sintetizada. O sea, ya alguien nos provee de estos indicadores con sus magnitudes. ¿Sí? Profe, Sí, te escucho. ¿son indicadores de qué? O sea, indicador es una herramienta, Sí. ¿sí? Y esa herramienta lo que busca es sintetizar información. Entonces, esas herramientas que buscan sintetizar información las podés, digamos, segmentar, ¿sí? De muchas formas. Una forma sería, por ejemplo, quiero tener indicadores de gestión, quiero tener indicadores de resultados, quiero tener indicadores, ¿sí? De tipo contable, o sea, hay un montón de tipos de indicadores, ¿sí? En este caso planteo un ejemplo de vida cotidiana con expresiones que ustedes entienden, ¿sí? Entonces digo, mira, Sí, sí, sí. ¿son útiles los indicadores? Sí, en este caso son útiles. Ahora, lo que nosotros hicimos fue un trabajo para generar el indicador. Mira, hay un indicador que lo podemos crear, pero nos quedamos cortos. Queremos que tenga algo más el indicador. Entonces así, entre todos, construimos el indicador tasa rentabilidad. Entonces, el nuevo ejercicio que les propongo es decir, imaginemos que tenemos, ¿sí? En nuestra empresa, alguien que nos provee, ¿sí? El dato de estas 2 rentabilidades. Nos dice, mira, tenemos el primer proyecto que da una rentabilidad diaria del 1%. Y el segundo proyecto que da una rentabilidad, ¿sí? Para 10 años del 100%. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Que en el primer proyecto, por cada peso que vamos a invertir, vamos a ganar 10 centavos. ¿Sí? O por cada 100 pesos que vamos a invertir, vamos a ganar 1 peso, pero para un plazo de un día. Y en el segundo, ¿qué sabemos? Que vamos a ganar 1 peso por cada peso que invertimos, o 100 pesos por cada peso que invertimos, pero necesitamos un plazo de 10 años. ¿Sí? Sí, profe. Bien, ahora, olvídense de la información previa. Lo único que sabemos es el valor de estas 2 tasas de interés. Ahora, nosotros sabemos cuánto necesita que invertamos en el proyecto 1 y en el proyecto 2. ¿Tenemos esa información viendo el valor de la tasa de rentabilidad? No, no lo sabemos. Pero se puede calcular. No, pero viendo el número. Vos ves, la tasa de rentabilidad de un día es del 1%. ¿Te da información? Sí. Pero no te da toda la información, porque vos no sabés cuánto tenés. Profe, se le cortó el audio. Si está hablando no se escucha. Sí. No, me frené porque escuché a alguien que decía algo, entonces, bueno, paré para escuchar. Yo estaba hablando. Porque no te dice cuánto tenés que invertir. Exacto, sí. Entonces, todos los indicadores tienen un propósito, que es sintetizar la información. Pero también, digamos, tienen una desventaja, ¿no? Todos los indicadores ocultan información, o por lo menos no muestran toda la información, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que convivir con tanto el beneficio como las limitaciones de un indicador, ¿sí? Entonces acá, digamos, lo que uno hace en la vida cotidiana es decir, mira, mis decisiones no las voy a basar en un solo indicador. ¿Por qué? Porque ese indicador, sí, no brinda tanta información. Y quizás yo necesito más información para tomar una decisión a conciencia, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es recurrir a una batería de indicadores, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, lo único que yo pretendía hacer era mostrarles que nosotros, ¿sí? Con nuestra creatividad, con nuestro ingenio, podemos construir indicadores, ¿sí? Ahora, como nosotros pudimos construir indicadores, ¿sí? Otras personas también tenían esas habilidades y construyeron un montón de indicadores, ¿sí? Entonces, muchos de esos indicadores, ¿dónde están? Y están en los manuales, ¿sí? En los manuales de diferentes materias. Tenés indicadores en los manuales de economía, tenés indicadores en los manuales de
matemática financiera, tenés indicadores en los manuales de microeconomía, ¿sí? Tenés indicadores en los manuales de contabilidad, o sea, en todas las materias, ¿sí? Tenemos indicadores, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que todos esos indicadores resumen información, ¿sí? Hasta ahí vamos. Sí, profe. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es, ¿sí? Trabajar con, ¿sí? algunas problemáticas de economía para, digamos, entender cómo nosotros sintetizamos la información, ¿sí? Entonces, este trabajo de simplificar, ¿sí? la información de un problema concreto, ¿sí? Este mecanismo de simplificar. En economía lo llamamos ¿qué? Modelización, modelar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un problema que queremos estudiar, tenemos un problema que queremos resolver en la vida real, ¿y qué es lo que vamos a hacer para, digamos, encarar la resolución de ese problema? ¿Trabajar con la realidad que es súper compleja? No. Vamos a tratar de simplificar esa realidad, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con la siguiente estrategia. Ahora yo les hago preguntas, ¿sí? Y ustedes me dirán cuál es la alternativa que les parece razonable, ¿sí? Entonces, en una. Voy a eliminar aquellos elementos de la realidad que son relevantes en nuestro análisis o los debo mantener. Los debo mantener. Mantenés. Muy bien. Ahora, ¿qué hago con aquellos elementos de la realidad que no son relevantes en este análisis, pero que conforman parte de la realidad? ¿Los debo mantener o los puedo sacar? Lo sacás. Muy bien, ¿sí? Entonces, cuando nosotros modelamos en economía, ¿sí? Hacemos este trabajo de simplificar la realidad. Pero en ese trabajo de simplificar la realidad, lo que nosotros decimos, mira, las variables que son relevantes no las podemos eliminar, ¿sí? Ahora, las variables que no son relevantes, y sí, las podemos eliminar en nuestro análisis, ¿sí? Entonces, ese ejercicio tan simple es lo que se denomina en economía modelizar, ¿sí? ¿Se entendió la idea de modelizar en economía? Sí. Sí, Bueno. sí. Entonces, ahora vamos a pasar a un problema donde nosotros, digamos, en la vida cotidiana, tendríamos que hacer ese ejercicio, ¿sí? Imagínense que ustedes no están en el 2021, sino que están en, por ejemplo, 1980, ¿sí? Viajamos al pasado. Bien, en 1980, ¿existían los teléfonos celulares? No. No. En 1980, ¿existía el GPS? No. Un mapa. No, no había GPS, no había celulares, no había Google Maps, no había nada de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían los mortales en aquella época para, digamos, ir de un lugar a otro lugar? Cuando esa distancia era importante. Utilizaban Con mapas. un mapa. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esos mapas, ¿qué son? Una simplificación de la realidad, ¿sí? Ahora, el mapa que nosotros vamos a elegir, ¿sí? Tiene que ser un mapa que sea lo más simple posible, pero que a la vez, digamos, tenga los detalles relevantes para poder llegar a nuestro destino, ¿sí? Entonces voy a hacer el planteo de un pequeño escenario, ¿no? Imaginemos que nosotros estamos en la puerta de la facultad, ¿sí? Ahí en el camino de cintura. Y tenemos como objetivo llegar a San Carlos de Bariloche, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Tendrá sentido que nosotros querramos llevar un mapa de escala 1 a 1 en 3D adentro del auto para poder tener todo el detalle y de esa forma llegar a Bariloche? No te va a No. entrar. No entra. Un mapa a escala 1 a 1 en 3D no entra en el auto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, y eliminemos la parte del 3D, ¿no? Como, eso está de más. Bien. ¿Y con eso va a alcanzar? No. Porque la escala 1 a 1 tampoco nos sirve. Necesitamos un mapa de las mismas dimensiones que la distancia que vamos a recorrer desde la facultad hasta San Carlos de Bariloche. ¿Sí? Tampoco es operativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la escala. Sí, mira, la escala no va a ser 1 a 1. ¿Sí? Capaz, 1 centímetro va a equivaler a 1 kilómetro o a 10 kilómetros o a 100 kilómetros.
¿Sí? Sí. Ahora, para nuestro propósito que es llegar desde la facultad hasta San Carlos de Bariloche, ¿sí? ¿Qué nos sería útil? ¿Un mapa con el detalle de todas las calles o un mapa con el detalle de las rutas? Las rutas. El de las rutas. Bien, entonces decimos, mira, sí, las calles existen en la realidad, pero en este caso en particular, digamos, no son relevantes. Lo que nos interesa son las rutas, ¿sí? Entonces, con ese mapa de rutas nosotros podemos salir desde la facultad, ¿sí? Desde Camino a Cintura, y podremos llegar hasta la ciudad de San Carlos de Bariloche, ¿sí? Entonces, en este pequeño ejercicio, lo que nosotros hicimos fue modelizar. Ahora, una vez que llegamos, ¿no?, a San Carlos de Bariloche, nosotros tenemos que ir a alguna calle en particular dentro de San Carlos de Bariloche. Ahora, para llegar a ese destino en particular, ¿no?, dentro de San Carlos de Bariloche, ¿nos sigue sirviendo un mapa que tiene únicamente las rutas de Argentina? No, No. ¿Qué mapa nos serviría? El de Bariloche. calles. ¿Un mapa de Bariloche que tenga todas las calles? Sí. Bien. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿sí? Si ustedes hubiesen vivido en la década de los 80, ¿no? Ustedes se las hubiesen ingeniado para poder llegar a su destino, ¿sí? Y en ese ingeniárselas para llegar a su destino, lo que ustedes hacían implícitamente que era modelizar la realidad, sacando en un contexto algunos elementos de la realidad y en otro contexto manteniéndolos y sacando otros, ¿sí? Bien, entonces, este pequeño ejercicio que hicimos recién aparece en los múltiples capítulos de los manuales de economía. Entonces, quizás en un capítulo dice, mira, nuestro objetivo es llegar desde la Facultad de Ciencias Económicas hasta San Carlos de Bariloche. Entonces, ahí lo relevante son las rutas y no tanto las calles, ¿sí? Ahora, si nosotros avanzamos de capítulo, decimos, bueno, mira, ya entramos a San Carlos de Bariloche, ahora necesitamos un mapa, ¿sí? Entonces, ¿qué parte de la realidad tenemos que eliminar? Mira, las rutas de Argentina no te sirven, ¿sí? Lo que te sirven ahora son las calles, o sea, buscate un mapa de la ciudad de San Carlos de Bariloche que tenga que, en detalle, todas las calles, ¿sí? Entonces, cada capítulo de un manual de economía lo que hace que es simplificar la realidad, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces nosotros ahora vamos a comenzar con un pequeño trabajito donde vamos a trabajar con un concepto de economía que es el de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces, en este pequeño ejercicio voy a hacer una modelización de lo que sería, digamos, un proceso productivo súper simplificado, ¿sí? Entonces voy a hacer el esquema. Nosotros, en este proceso de producción súper sencillo, tenemos que, por un lado, en la primera etapa, ¿qué hay? Insumos que van a ingresar al proceso productivo, ¿sí? Y insumos, Sí. ¿sí? Bueno, a veces en los manuales de economía, digamos, para generalizar, ¿sí?, hablamos de, en lugar de insumos, hablamos de factores productivos, ¿sí? Sí, Ustedes, profe. O ustedes recursos. Claro, ustedes en la vida cotidiana están más acostumbrados a escuchar la palabra insumos que a escuchar, digamos, la expresión factores productivos, ¿sí? Entonces, cuando vayan a los manuales, digamos, van a ver más la expresión factores productivos que la palabra insumos, ¿sí? Después, ¿qué hace el proceso productivo con esos insumos o esos factores productivos? ¿Los combina? ¿Los transforma? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Es la transformación, pero acá vamos a llamar que es... ¿Sí? Proceso de transformación. Bien. Después, ¿qué pasa al final de todo ese proceso de transformación? ¿Qué es lo que se obtiene en este proceso productivo? Producto. O bienes o servicios. Muy bien, el producto terminado, ¿sí? ¿Sí? Es un esquema sencillo, ¿sí?
Entonces, ahora vamos a tratar de replicar, ¿sí?, este esquema sencillo para, por ejemplo, el trabajo en una carpintería. ¿Sí? Obviamente que en este caso voy a hacer muchas simplificaciones para llegar más rápido a las conclusiones. ¿Sí? Entonces, me voy a tomar ciertas libertades, ciertas licencias para llegar más rápido a alguna conclusión. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los insumos con los que se suele trabajar en una carpintería? Madera. Madera. Mira, Madera, ¿sí? O sea, la madera no puede faltar, ¿no? También existen, digamos, las carpinterías metálicas, sí, pero estamos pensando en la carpintería, sí, que hace muebles de madera. Entonces, digamos, la madera, sí, sería un insumo que no puede faltar, ¿sí? Ahora, únicamente se emplea madera como insumo en una carpintería. Clavos. Pegamento. Herramientas, tornillos. Herramientas. Bien, entonces, por una cuestión de simplificación, sí, imaginemos que todos los insumos, ¿sí?, que voy a utilizar esta gama están sintetizados, resumidos en madera nada más, ¿sí? ¿Me permiten hacer esa súper simplificación? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de madera, ¿no? Podemos tener, ¿qué? 10 tablones, ¿sí? O tantos metros cuadrados de madera, ¿sí? Vamos a usar tablones como unidad de medida, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos 100 tablones, ¿sí? Esta es nuestra dotación inicial de madera, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Bien. O sea que las maderas serán nuestro recurso para poder producir. ¿Sí? Ahora voy a hablar de otro temita antes de retomar, ¿sí?, este proceso productivo, para, digamos, que nosotros estamos entendiendo, ¿sí?, por qué hacemos estas simplificaciones o por qué tratamos estos temas, ¿sí? En economía, un tema importante, ¿sí?, tiene que ver con la escasez de recursos. ¿Y por qué la escasez de recursos es importante? ¿O por qué se da que existe la escasez de recursos? Bueno, finalmente en la economía nosotros nos enfrentamos a que los recursos muchas veces son limitados, ¿sí? Y además, esos recursos limitados tienen usos múltiples. Lo puedo usar en una cosa o lo puedo usar en otra cosa, ¿sí? Pero además se da que esos usos múltiples son mutuamente excluyentes entre sí. Quiere decir que si yo un recurso lo utilizo en la actividad A, eso impide que a ese mismo recurso lo pueda utilizar en la actividad B, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo, ¿sí?, de la vida cotidiana donde nosotros nos topamos con este tipo de situaciones. A ver, un día, ¿cuántas horas tiene? 24. 4. Bien, ahora, si yo, digamos, por caprichosito digo, no, el día de 24 me queda corto, ahora quiero un día de 28 horas, ¿sí? O sea, ¿el día va a pasar a tener 28 horas porque yo quiero que el día tenga 28? No. 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 El día tiene 24 horas, ¿sí? Entonces, no importa si lloro, pataleo o berrinchito, el día tiene 24 horas, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, utilizo una de esas 24 horas para dormir, ¿no? Por ejemplo, la hora que va de las 23, no, de las 22 a las 23, ¿no? Esa hora, si la utilizo para dormir, ¿sí? Esa misma hora, que va de las 22 a las 23, ¿la puedo utilizar para ver una película en Netflix? No. No, ¿sí? No, o sea, esa hora o la destino a dormir o la destino a ver una película. Las dos cosas no puedo hacer. O sea, cuando yo destino esa hora a un uso particular, por ejemplo, dormir, eso impide que esa misma hora sea utilizada en otro uso. Por ejemplo, ver una película de Netflix, ¿sí? Ahora, si yo esa hora la dedico a ver una película de Netflix, eso impide que yo esa misma hora la dedique a dormir, ¿sí? ¿Se entiende ahora un poquito mejor esto de que hay recursos, ¿sí?, escasos que tienen usos múltiples y que esos usos múltiples son mutuamente excluyentes entre sí? Sí. Entonces, todos los días nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones, ¿no? Donde tenemos recursos escasos, de usos múltiples, donde esos usos son mutuamente excluyentes entre sí, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes, por ejemplo, ahora, que son las 20 horas, ¿no?,
están en esta reunión, en esta clase, quiere decir que no están haciendo otra cosa con esta hora, ¿no? Por ejemplo, no están durmiendo, no están viendo una película de Netflix, ¿sí? Sí, profe. Bien. Y quien, digamos, se unió a la reunión, ¿sí? Y simplemente se logueó, apagó la cámara, apagó el micrófono, ¿sí? Y puso a grabar cosas, tranquilamente esa persona puede estar viendo una película de Netflix, ¿no? Sí. Bien, entonces está utilizando esta hora para otra actividad, ¿sí? Pero no puede en simultáneo, ¿sí? Estar presente en la clase. O sea, siempre nosotros, ¿sí? Nos vamos a enfrentar con este tipo de problemáticas, ¿sí? Entonces el tema es que uno tiene que ser consciente que uno elige cómo distribuir este recurso escaso de usos múltiples y donde a veces esos usos múltiples son mutuamente excluyentes entre sí, ¿sí? Entonces, ahora vuelvo a este problema de la carpintería, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos una dotación de 100 tablas de madera. Ahora, ¿qué pasa? En esta carpintería nosotros tenemos dos líneas de producción. Podemos fabricar mesas, pero también podemos fabricar sillas, ¿sí? Ahora, madera, ¿sí? Que utilizamos para producir una mesa, o sea, que está conformando parte de la mesa. ¿Esa misma madera la podemos utilizar en simultáneo para producir una silla? No. No, ¿por qué? Porque este recurso, ¿sí? De usos múltiples, ¿sí? ¿Cómo es? Es mutuamente excluyente. Madera que utilizo en la producción de silla es madera que no puedo utilizar en la producción de mesa y viceversa. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces acá lo que nosotros decimos, bueno, mirá, yo acá tengo que tomar una decisión. Nosotros tenemos dos líneas de producción, ¿sí? Entonces, madera que manda a la producción de sillas es madera que no va a la producción de mesas. Y madera que va a la producción de mesas es madera que no va a la producción de sillas. ¿Sí? ¿Quedó en claro? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, con esto en claro vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, una vez que tomamos esa decisión, ¿no? De cómo vamos a distribuir la madera entre la línea de producción de mesas y la línea de producción de sillas, ahí tiene que ver el tema de, bueno, cómo esa madera se va a transformar en o una silla o una mesa, ¿sí? Entonces, en ese proceso de transformación, digamos que las maquinarias de la carpintería, ¿sí? Cortadora, fresadora, lijadora, ¿sí? Van a transformar esas maderas en sillas o mesas, ¿sí? Bien, ahora imaginemos que también, digamos, en ese proceso de transformación interviene la mano del hombre, ¿sí? Entonces vamos a poner que tenemos dos tipos de operarios, ¿sí? Imaginemos que tenemos un operario que se llama Orlando, ¿sí? Ah, les recuerdo, mi nombre es Orlando, ¿sí? Tenemos un operario que se llama Orlando y que este operario que se llama Orlando es muy torpe, pero muy demasiado torpe, ¿sí? Entonces, cuando va a trabajar con la madera para generar una mesa o una silla, ¿sí? Al ser muy torpe, ¿cuánto desperdicio va a generar Orlando? Mucho. Entonces quiere decir que con la dotación de madera con la que nosotros empezamos a producir mesas y sillas, ¿sí? Vamos a llegar a una producción ¿qué? Pequeña de mesas y sillas, ¿sí? ¿Y eso por qué? Díganlo, no tengan miedo. Por Orlando. Porque Orlando es muy torpe, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora planteemos qué pasaría si trabaja otro operario que no es Orlando. A ver, ¿alguno de ustedes quiere colaborar en este pequeño relato? Muy bien, ¿sí? Incluyó, digamos, un término muy utilizado en economía, ¿sí? En este caso, muy elegante, ¿sí? Pero eso no quita, ¿sí? Que yo soy torpe, ¿sí? Bien, ahora vamos a utilizar a otro operario u otra operaria, ¿sí? ¿Quién me cede su nombre por un ratito?
Bueno, Ailén, ¿no? Ailén es otra operaria en esta fábrica, pero Ailén, a diferencia de Orlando, ¿sí? No es torpe, ¿sí? Es muy cuidadosa, ¿sí? Y como diría el compañero, súper eficiente, ¿sí? Entonces, Ailén, cuando trabaje con la madera, ¿sí? ¿Cuánto desperdicio va a generar? El menor posible. Muy bien, ¿sí? O sea, siempre va a haber un desperdicio razonable, ¿sí? Porque, digamos, nosotros le sacamos madera al pulir, al cortar, ¿sí? O sea, pedacitos que están de más, ¿sí? Entonces, hay un desperdicio que es razonable por el proceso de transformación, ¿sí? Pero hay un desperdicio que es evitable, ¿sí? Entonces, Orlando, al ser torpe, está generando ese desperdicio que debe ser evitable, ¿sí? Y Ailén, en su trabajo, lo que está haciendo es generando solamente el desperdicio normal propio de la actividad de transformación, ¿sí? Bien. Entonces, ¿sí? Ahora vamos a utilizar estas dos expresiones, ¿no? Eficiente e ineficiente. Entonces vamos a decir, Orlando, cuando trabaja sobre la madera para generar mesas y sillas, ¿cómo es? Muy bien. Y la compañera Ailén, cuando trabaja en el proceso, ¿cómo es? Bien. Entonces imaginemos que un día, por ejemplo el día lunes, va Orlando a trabajar, entonces con esas 100 maderas, ¿sí? Con esas 100 tablas, ¿no? ¿Cuántas mesas y sillas puede producir? Pocas. O muy pocas. Bien. Ahora digamos que el día martes va a la fábrica Ailén, ¿no? Entonces con 100 tablas, ¿cuántas mesas y sillas puede producir Ailén? La máxima que pueda. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí vemos que con los mismos recursos y con la misma tecnología de la fábrica, ¿sí? La habilidad de un operario hace la diferencia en cuánto podemos generar de producto final, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces acá vamos a trabajar con eso, ¿no? Pero con otro esquema, ¿sí? O sea, la idea está, ¿no? Del proceso productivo. Entonces vamos a decir acá, vamos a trabajar acá. ¿Cómo? En un eje vamos a poner la producción de mesas, ¿no? Q mesas. Y en el otro la cantidad de sillas. Sí. Bien. Entonces ahora vamos a pensar, ¿no? En que Orlando, ¿sí? Está trabajando en la fábrica el día lunes. Entonces, imaginemos que el dueño de la fábrica dijo, Orlando, ¿sí? Hoy lunes solamente se van a producir mesas. Entonces, ¿qué tiene que hacer Orlando? Utilizar toda la madera disponible, ¿en qué? En la producción de... Mesas. ¿Y cuánto podrá producir Orlando si destina toda la madera? ¿Mucho o poco? Poco. Poco. Entonces digamos que ese poco está por acá, ¿sí? Voy a poner colores acá, ¿sí? O sea que si Orlando utiliza toda la madera para la producción de mesas, va a haber una cantidad máxima que va a producir de mesas, ¿sí? Sí. Ahora, Sí. si destinamos toda la madera a la producción de mesas, ¿cuánta madera queda para producir sillas? Cero. Ninguna. Muy bien, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿sí? Que este puntito que está acá en color rojo, lo que está indicando que es que hay una primera alternativa de producción donde ¿cuánto vamos a producir de mesas? No sé, 10 puede ser. Vamos a ver, sí, pongamos 10, ¿sí? ¿Y cuánto vamos a producir de sillas? Cero. 0. 0, porque no mandamos ninguna madera para la producción de sillas, ¿sí? Sí. Bien. Ahora imaginemos que el dueño de la fábrica, en lugar de decir Orlando, que produzca únicamente mesas, dice, solamente producir sillas, ¿sí? En ese caso, toda la madera tiene que ser destinada ¿a qué cosa? A sillas. Sillas. Bien, entonces, ¿cuánto va a producir Orlando de sillas? ¿Mucho o poquito? Unas Pocas. pocas. Poquitos, ¿sí? Pero pongamos por acá que esto es poquito, ¿sí? Entonces, ¿cuánto podría ser eso en cantidad de sillas? Poquito. 8. 20, no hay ningún problema, 20. Ahora, sí, nosotros
producimos 20 sillas como máximo, ¿no? Orlando produce 20 sillas como máximo. ¿Cuánto podrá producir de mesas? 0. 0. Muy bien, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión para entender, ¿sí? ¿Qué pasa con estos dos volúmenes de producción? ¿Sí? Ustedes cuando van a McDonald's, ¿no? Por ejemplo, o Burger King, ¿ustedes qué entienden que es un combo? La Y una hamburguesa, combinación de todo. hamburguesa, Un papas y gaseosa. conjunto de productos. Muy bien, una combinación de productos, un conjunto de productos, ¿sí? Por ejemplo, el tradicional es el combo Big Mac, el histórico. Claro. ¿Y cómo está compuesto el combo Big Mac? Muy bien, ¿sí? Hay un sándwich, ¿sí? Con, creo que son 2 hamburguesas, ¿sí? Y 3 pancitos, lechuga y algún otro condimento. Después tenemos unas papas fritas, ¿sí? Y después tenemos una gaseosa, ¿sí? Ese sería el combo. Bien. Entonces acá cuando nosotros vamos a hablar de nuestro proceso productivo, vamos a hablar del combo de producción. Entonces el combo de producción es cuántas sillas producís y cuántas mesas producís, ¿sí? Por más que produzca 0, el combo tiene estos 2 elementos, ¿sí? Entonces, una alternativa de producción, ¿sí? Va a estar identificada a partir de este combo. ¿Cuántas sillas producís? ¿Cuántas mesas producís? ¿Sí? Entonces, la alternativa 1 de producción, ¿sí? ¿Qué resultado arroja? ¿Qué combo arroja? 10 mesas y 0 sillas. Muy bien. La alternativa número 100, ¿no? ¿Qué resultado arroja? ¿Qué combo arroja? 0 mesas y 20 sillas. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entendieron que estos resultados, ¿sí? Para cada alternativa de producción es un combo y no es solamente lo que produzco de mesas o lo que produzco de sillas? Bien. Sí. Ahora, lo que yo hice fue empezar con alternativas de producción extremas. Es como que toda la madera la destino a producir mesas o toda la madera la destino a producir sillas. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿siempre los procesos productivos somos tan extremistas? ¿O una cosa o la otra? No, a veces hacemos mix combinaciones de producción. Entonces puede ser que el dueño de la fábrica diga un día, Orlando, el 20% de las tablas destinada a la producción de sillas y el 80% destinada a la producción de mesas. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, profe. Ahora, ¿vamos a arrancar de una alternativa extrema? ¿Vamos a arrancar de esta? ¿Sí? O sea, este punto. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí, la política que era destinar el 100% de la madera a la producción de mesas. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos producir algo de sillas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Destinar el 100% de madera a la producción de mesas o tenemos que reducir ese porcentaje? Hay que reducirlo. Bien, entonces ahora, cuando yo reduzco la madera que voy a destinar a la producción de mesas, ¿qué es lo que va a pasar con la producción total de mesas? Va a bajar. Va a Profe, bajar. Sí, te escucho. no, perdón, hay un micrófono abierto que se escucha re mal. No sé quién es. Ahí está. Ahí se resolvió. Ahí está, gracias. Nada. Bueno, ahora, entonces, si nosotros reducimos la provisión de madera, ¿no? Para la producción de mesas, eso quiere decir que el volumen de producción de mesas se va a reducir. Pero, ¿por qué hacemos esto? Porque la reducción de madera, ¿sí? En la producción de mesas va a ¿qué? A destinarse a la producción de sillas. Entonces, cuando se reduzca la producción de mesas, ¿qué va a pasar con la producción de sillas? Va a aumentar. Bien, entonces, quizás tengo otro punto por acá, al hacer esto. Claro. Bien, y si yo planteo otra alternativa, ¿qué puede pasar? Y bueno, sigo reduciendo la provisión de madera para la producción de mesas, con lo cual la producción de mesas se va a reducir, y como esa madera que no destina a la producción de mesas, la destina a la producción de sillas, ¿qué va a pasar con la producción de sillas? Aumenta. Muy bien, sí. Entonces, digamos que podría hacer todo esto, y acá todos estos puntitos darían cuenta de múltiples alternativas entre estos dos extremos. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si yo uno todos estos, ¿no? Como haciendo todas las variantes habidas y por haber, ¿no? De distribución
de madera para la producción de mesas y de sillas tendría como ese segmento recto. ¿Sí? Acá lo puse como un segmento recto por comodidad. ¿Sí? Puede ser curvo, no hay problema. Sí, profe. Ahora, ¿sí? En este caso, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es tratar de incluir dentro de este análisis gráfico, ¿sí? Los conceptos de eficiencia y de ineficiencia. ¿Sí? Ahora olvidémonos de que esto lo produce Hernando o de que esto lo produce Ailén. ¿Sí? Lo que sabemos acá es que si yo destino menos madera a la producción de mesas, eso quiere decir que se va a reducir la producción de mesas, pero se va a incrementar la producción de sillas. Sí. Sí, profe. Entonces, vamos a empezar desde cero. Vamos a poner, digamos, todos los elementos en el análisis o el contexto, ¿sí? En el cual vamos a llegar a una conclusión. Entonces, vamos a decir, nosotros tenemos una dotación de madera fija, ¿sí? Que en este caso son 100 tablas. Sí. Perdón, ¿podrías repetir lo que dijiste recién? Porque no te puedo escuchar. Ah, sí, exacto. No, ese es otro tema. Acá estamos hablando de procesos productivos en términos físicos, ¿sí? Una cosa es que, bueno, yo no produzco simplemente por el mero hecho de disfrutar que estén las mesas en el galpón. Yo produzco para, digamos, después vender esas mesas y esas sillas, ¿sí? Y yo no solamente busco vender, sino que a través de esa operación de venta de las mesas y las sillas yo quiero obtener una ganancia, ¿sí? Quiero generar rentabilidad con este negocio, ¿sí? Pero eso va para más adelante. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente un análisis, es decir, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos de alternativa en este proceso productivo? Y eso genera efecto en los combos de producción, ¿sí? Era la primera conclusión a la que quería llegar, ¿sí? Y ya llegamos a eso. Ahora voy a ordenar todo el contexto en el cual, sí, vamos a trabajar y vamos a llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces, nosotros partimos de que tenemos una dotación fija de recursos, en este caso madera, ¿sí? No es que en medio del proceso productivo yo voy a aumentar la cantidad de madera. No, no, no. Partimos de una cantidad fija. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad fija de madera? Vamos a utilizar toda la madera en el proceso productivo. ¿Sí? Toda la madera se va a destinar o a producir mesas o a producir sillas. No es que vamos a guardar madera. ¿Sí? ¿Se entiende este contexto, este escenario? Sí, profe. Bien, entonces, dotación fija del insumo madera y toda esa madera sí o sí va a ser empleada en la producción, ya sea de mesas o de sillas, ¿sí? Bien. Ahora, si nosotros destinamos, ¿sí? Toda, ¿sí? La madera a la producción de mesas y nada a la producción de sillas, va a haber una cantidad máxima de mesas que podamos producir, ¿sí? Que va a ser este puntito de acá, este extremo, ¿sí? Que lo voy a poner en un recuadro. Pero al hacer esto, ¿cuánto vamos a producir de sillas? Nada. O sea que este puntito de acá es la alternativa número 1. Sí. Ahora planteo la otra alternativa extrema. Es decir, ¿qué pasa si toda la madera la destino a producir únicamente sillas? Voy a tener esta alternativa de acá, que la pongo con un triangulito. Sí. Y eso implica que estamos en esta alternativa donde vamos a producir que el combo 0 mesas y 20 sillas. Sí. Bien. Ahora imaginemos que estos combos de producción los genera la persona más eficiente, ¿sí? Que es Ailén, ¿sí? Entonces, si Ailén, por ejemplo, dice, y si yo dejo de utilizar una parte de la madera en la producción de mesas, ahora, esa madera que yo no utilizo en la producción de mesas, ¿la puedo guardar o estoy obligado a utilizarla? ¿Qué dije al principio de nuestro escenario de análisis? Estás obligado. Bien, entonces estamos obligados a decir, bueno, como lo que no se usa en madera se va a tener que utilizar en
Sillas. Sencillas. ¿Y cómo es Ailén en el proceso productivo? Eficiente. Eficiente. Quiere decir que este otro puntito que está acá, ¿no? Voy a ponerle un círculo, ¿no? Este de acá, es lo mejor que podemos producir para esta nueva distribución de madera entre mesas y sillas. Sí, ¿Y por qué es lo mejor? Porque no hay desperdicio. claro. Bien. Y así, entonces, cada una de estas alternativas que están acá, ¿cómo son? Las mejores. Las mejores. Entonces, en lugar de utilizar la expresión las mejores, son alternativas eficientes en términos productivos. ¿Sí? Sí, Porque no hay despilfarros. ¿Sí? sí. Ahora, pensemos un poquito. Ahora, ¿qué pasaría si Orlando, ¿sí?, se mete en este proceso productivo? Entonces, ¿qué pasaría? Y Orlando podría estar o podría generar alguna de estas combinaciones de puntitos rojos. No. No. Entonces, Orlando, ¿por dónde va a andar? Y va a andar por acá, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿sí? Los puntitos sobre el trazo recto, ¿no? Los puntitos en color rojo, que dan cuenta de diferentes combinaciones de producción, todas ellas eficientes, ¿sí? Cuando las unimos a todas, lo que tenemos ahí es nuestra famosa frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de conceptualizar, ¿sí?, a lo que denominamos frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Bien, arrancamos con la conceptualización. Sí, ¿Sí? profe, sí. Bien, entonces, en economía, una frontera de posibilidad de producción sería, ¿sí?, el conjunto de alternativas de producción donde somos, ¿qué?, eficientes, ¿sí? Pero eficientes ¿en qué contexto? En un contexto donde nosotros contamos con una dotación fija de recursos, ¿sí?, y utilizando el 100% de esa dotación de recursos, ¿sí?, generamos lo mejor que podemos generar siendo como eficientes, ¿sí? De posibilidades de producción. Entonces, la frontera de posibilidades de producción, ¿sí?, sería el conjunto de alternativas productivas donde ese conjunto de alternativas productivas es eficiente. ¿Pero es eficiente en qué contexto? En un contexto donde nosotros decimos que tenemos una dotación de recursos fija y esa dotación de recursos fijas es utilizada en su totalidad en el proceso productivo, ¿sí? Y al utilizarla en este proceso productivo, ¿sí?, ¿qué pasa con los desperdicios evitables? ¿Existen? No, no existen desperdicios evitables, ¿sí? Por eso, digamos, está esa expresión de frontera de posibilidades de producción. Frontera por límite, ¿no? De posibilidad tiene que ver con el potencial, ¿sí? Y producción tiene que ver con producción. O sea, lo que estamos diciendo acá es, con los recursos que nosotros tenemos disponibles y utilizando de la mejor forma las herramientas, la tecnología, nuestras capacidades, ¿sí?, esto es lo mejor que podemos generar como combos de producción, ¿sí? ¿Se entiende lo que representa la frontera de posibilidades de producción? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, en este pequeño ejercicio para llegar a construir la frontera de posibilidades de producción, ¿qué hicimos? Dijimos, tenemos una dotación de recursos y el 100% de esos recursos lo vamos a emplear, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, si lo llevamos a otro tipo de situaciones, por ejemplo, uno puede decir, por ejemplo, ustedes muchas veces no se han topado con personas a lo largo de su vida donde dicen, ¿qué potencial tiene esta persona, ya sea en el fútbol,
en alguna rama del arte, ¿sí? Como, ¿qué potencial que tiene? ¿Sí? Y después pasa el tiempo y uno dice, pero no explotaste tu potencial, es como que se quedó a mitad de camino, ¿sí? Sí. Bueno, entonces en economía nosotros también planteamos estas dos relaciones. Entonces nosotros tenemos, ¿sí? Un potencial y después tenemos también lo efectivo. Entonces muchas veces, ¿sí? Quizás hay una diferencia entre lo potencial y lo efectivo, ¿sí? Entonces podemos, por ejemplo, tener un alumno, ¿sí? Que tiene un potencial muy grande y dice, mira, este alumno se tiene que sacar un 10, ¿sí? Por su potencial, lo que decimos. Pero después en el examen, ¿cuánto sacó? Se sacó un 2, ¿sí? Y el 2 es lo efectivo, ¿sí? Pero este alumno sacó un 2. ¿Tiene, digamos, como un espacio para progresar, para mejorar? Sí, porque su potencial es 10. O sea, simplemente que, ¿por qué falló? ¿Por qué sacó un 2 cuando él podía sacarse un 10? Bueno, después ahí habrá que estudiar el por qué, ¿no? De esa efectividad tan baja, ¿sí? Entonces puede ser que quizás el alumno dijo, como yo soy muy inteligente, entonces no practico nada, no estudio nada, no veo las cosas porque soy un genio, soy tan inteligente, no necesito estudiar. Y después llega el examen y se saca un 2. Pero también pudo haber sido que ese alumno estudió un montón, pero ¿sí? Unos días antes del examen tuvo un problema familiar muy grave, o un problema de salud, ¿sí? O algún problema en el trabajo, o un problema con la pareja. Entonces su mente no está, digamos, 100% abocada a, digamos, rendir un examen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, ¿sí? En economía analizamos, muchas veces analizamos el potencial versus lo efectivo, ¿sí? Entonces, este trabajito con la frontera de posibilidad de presión también nos permite introducirnos en ese tipo de análisis entre lo potencial y lo efectivo. Entonces, la frontera de posibilidades es un potencial. Son las distintas combinaciones de producción a las que podemos aspirar siendo ¿qué? Siendo eficientes a utilizar el 100% de los recursos disponibles. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros ponemos la frontera de posibilidad de reducción cuando trabaja Aileen y vamos a generar una frontera de posibilidad de reducción cuando trabaja Orlando. ¿Sí? Entonces, Sí. acá, en un mismo gráfico vamos a poner esto, ¿no? Entonces, tenemos la misma dotación, ¿no? De recursos, ¿sí? Entonces, Orlando, ¿sí? Va a tener un máximo de producción de mesas, ¿no? Y Ailén va a tener un máximo nivel de producción de mesas también, ¿no? Si destina toda la madera de producción de mesas, va a tener un máximo, pero el máximo de Ailén, ¿dónde va a estar? ¿En el mismo lugar que el máximo de producción de Orlando? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Muy bien, ¿sí? Bien. Ahora, si le decimos a Orlando que produzca únicamente sillas, Orlando va a producir un máximo de sillas, ¿no? Y ese máximo de sillas, ¿cómo va a ser? ¿Pequeñito? Sí. Con ese puntito negro. Bien. Ahora, si le decimos a Aileen que destine toda la madera a la producción de sillas únicamente, ¿va a haber un máximo de sillas que puede producir Aileen? ¿Y ese máximo va a ser igual al máximo que puede producir Orlando? ¿Va a ser menor o va a ser mayor? Mayor. Mayor. O sea que va a estar por arriba, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si nosotros, digamos, después hacemos el mismo ejercicio de antes, ¿no? Pero para Aileen y para Orlando, digamos, bueno, mira, acá tenemos la frontera de posibilidad de producción para Aileen y acá tenemos la frontera de posibilidad de producción para Orlando. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, esto también, ¿sí? Lo podemos utilizar en economía para comparar diferentes países, ¿sí? Entonces, habrá países como Ailén, que en economía los llamamos países desarrollados, y habrá países como Orlando, que en economía los llamamos países subdesarrollados. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿sí? Vamos a tratar de ver otras cuestiones, ¿sí? Entonces ahora voy a borrar uno de estos gráficos, ¿sí? Para plantear otras situaciones, ¿sí? Ahí está. Vamos a borrar esto.
Entonces, ahora voy a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? O sea, solamente acá va a trabajar Orlando solo o Ailén solo, ¿sí? No lo voy a combinar Ailén con Orlando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el lunes Orlando tenía 100 tablas de madera para producir mesas y sillas, ¿sí? Y ahí tenemos su frontera de posibilidad de producción, ¿no? Ahora, el día martes, ¿sí? Orlando sigue con las mismas habilidades que el lunes, ¿sí? Sigue siendo tan eficiente como el lunes, ¿sí? Pero el día martes, en lugar de tener 100 tablas de madera, tenemos 120 tablas de madera, ¿sí? ¿Se entiende que el día martes ahora tenemos más dotación del recurso madera? Sí. Entonces, ahora con 120 maderas, ¿cuánto es el máximo de mesas que puede producir Orlando si destina toda la madera a producir mesas? Un poco más de lo que produjo antes. Bien, o sea, ¿está bien poner este puntito rojo acá? Sí. Bien. Y si Orlando destina toda la madera a la producción de sillas, ahora que tiene 120 tablones, ¿cuánto puede producir? Un poco más también. O sea, que estaría por acá arriba de este puntito. Sí. Bien. Entonces, sí, muy bueno. Si pasa eso con dos valores extremos, los otros que están por el medio más o menos van a tener la misma relación. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es un análisis estático comparativo, decir, bueno, el antes y el después. Entonces, en el antes, ¿qué teníamos? A Orlando con sus habilidades y un recurso limitado que eran 100 tablas de madera. Sí. Bien. Entonces, para ese escenario tenemos su frontera de posibilidades de producción, que es el segmento en color negro. Sí, profe. Sí. Después, ¿qué es lo que modificamos? ¿Cambiamos las habilidades de Orlando para producir? No. No. La ¿Cambiamos cantidad. la dotación de recursos? Sí. Sí. ¿Qué Sí, hicimos? ¿La aumentamos o la redujimos? Aumentamos. aumentaron. Entonces, al aumentar la dotación de recursos, ¿qué pasó con la frontera de posibilidad de producción? Aumentó. Muy bien, ¿sí? En lugar de aumento, en economía hablamos de otra palabrita, ¿sí? Se desplazó, porque el gráfico, digamos, se corrió del lugar, ¿sí? Se desplazó. ¿Hacia dónde se desplazó? Hacia la derecha. Muy bien, ¿sí? ¿Se puede observar eso? Sí, profe. Bien, entonces, en este caso lo que decimos es que la frontera de posibilidad de producción se desplazó. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Ahora, este desplazamiento de la frontera de producción hacia la derecha, ¿por qué se desplazó hacia la derecha? ¿Qué cambió? La cantidad de recursos. Porque tuvo más posibilidades. No, la primera compañera dio en el clavo, ¿sí? Porque hay más, ¿qué? Recursos. Recursos, ¿no? En nuestro ejemplo, madera. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Ahora vamos a hacer otros cambios, sí, bueno, vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a decir, a ver. El antes, que es el trazo en color negro, ¿no? Y después decimos, bueno, ahora, seguimos trabajando con la misma dotación de recursos, o sea, tenemos 100 tablas de madera para producir mesas y sillas, pero ahora, ¿qué pasa? Dice que a Orlando lo mandaron a capacitarse, ¿sí? Pero lo mandaron a un curso de capacitación para producir mesas, solamente mesas, ¿sí? Entonces Orlando en ese curso mejoró sus habilidades, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Dice. Ahora, ¿qué pasaría si a Orlando le dicen que destine toda la madera a la producción de mesas únicamente? Ahora, el máximo de mesas que puede producir Orlando después de esa super mega capacitación, ¿no? Donde él mejoró sus habilidades. ¿Cuál va a ser el máximo de producción de mesas? ¿Va a ser el mismo que antes, menor que antes o mayor que antes? Mayor. Mayor. O sea, un puntito por acá, ¿está bien? Sí. Sí, Sí. profe. Ahora, ¿qué pasaría si a Orlando le dicen que en lugar de destinar toda la madera a la producción de mesas, haga lo contrario, que destine toda la madera a la producción de sillas? Sería el mismo. Sería el Claro. mismo. Muy bien, ¿sí? Sería esto de acá. Sí. Y ya con esos dos valores extremos como que tenemos una idea de qué va a pasar con toda la frontera de posibilidad de producción. ¿Se va a pasar esto? Sí, profe. Bien. Pero en este caso, la frontera de posibilidad de producción, ¿no? Se desplaza. ¿Pero se desplaza de la misma forma que antes?
No, No. No. ¿sí? Entonces acá decimos, bueno, lo que pasó acá, ¿qué fue? Una mejora, ¿en qué? ¿En la producción de qué? ¿De mesas? Mesas. De mesas. Bien. Entonces, muchas veces los manuales de economía, si lo que hacen es sintetizar eso, y bueno, en este ejemplo lo que estamos diciendo es que hay una mejora en la tecnología. ¿Sí? Es como una síntesis. A veces cuando los manuales quieren decir que hay una mejora en la tecnología, es bueno, puede decir que tenemos mejores máquinas, ¿sí? Por ejemplo, reemplazamos las máquinas viejas por máquinas de última tecnología, pero también podríamos estar hablando de que las capacidades de los trabajadores mejoraron por capacitación. O sea, ¿sí? Quizás la expresión es una mejora en tecnología, pero también está abarcando lo otro, ¿sí? Que puede ser que mejoró la habilidad de los trabajadores por capacitación, ¿sí? Puede ser un mix de que mejoró la habilidad y mejoró también, ¿cómo se llama? La tecnología, ¿sí? Pero eso también podemos estar hablando de que simplemente mejoró la distribución administrativa de las máquinas, ¿sí? Perdón, profe, en este ejemplo la cantidad de recursos se mantuvo, ¿no? Exacto, se mantuvo. ¿Sí? Entonces, en este pequeño ejemplo concreto, yo dije, bueno, que Orlando fue capacitado, mejoró sus habilidades para la producción de mesas, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro resultado. En los manuales lo que hubiesen dicho es que mejoró la tecnología para producir ¿qué? Mesas. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con otro pequeño cambio. ¿Sí? Disculpen la fea letra que tengo, ¿sí? Pero bueno, me cuesta todavía acostumbrarme a escribir, ¿sí? Con un lápiz digital. Bueno, entonces ponemos el antes, ¿no? Y ahora, resulta que Orlando, ¿sí? En lugar de mandarlo a capacitarse, ¿sí? En la producción de mesas, lo mandan a capacitarse en la producción de sillas, ¿sí? Y mejora sus habilidades. Entonces, ¿qué pasa si ahora nosotros, ¿no? Le decimos a Orlando que destine toda la madera a la producción de mesas? ¿Cuánto es lo máximo que va a producir? ¿Lo mismo de antes, menos que antes o más que antes? Igual. Muy bien. ¿Y qué pasa si decimos a Orlando que destine toda la madera a la producción de sillas? Va a producir Va a más. aumentar. ¿Sí? Se entiende que la frontera posible de producción se va a desplazar, pero digamos, no de la misma forma que en el caso anterior. Sí, profe. Sí, profe. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Eso también sería tecnología, ¿no? Sí, los manuales van a decir que en lugar de ser que hay una mejora en la producción de mesas, van a decir que hay una mejora en la tecnología en la producción de sillas. ¿Sí? Ahora, también podría darse el caso que, por ejemplo, a Orlando lo manden a capacitarse en un curso de producción de mesas y también lo mandan a capacitarse a un curso de producción de sillas. ¿Puede darse eso? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser el máximo de producción de sillas? Si Orlando salió airoso del curso de Más. mesas y de sillas. Más, ¿no? Por ejemplo, acá. Sí, Y en el de sillas, también. También más. más. Ahora, que se produzcan más de mesas y de sillas no quiere decir que Orlando, ¿sí? Mejoró el mismo porcentaje en la producción de mesas y de sillas. Simplemente mejoró. ¿Sí? Entonces puede ser que acá tengamos esto. ¿Sí? Que en uno mejoró más que en el otro. ¿Sí? Sí, Porque muchas veces uno es como que está tentado a hacer esto, ¿no? Como dice, bueno, acá es como que lo pongo en paralelo, ¿sí? No, mira, puede ser en paralelo, pero no necesariamente tiene que ser en paralelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque acá lo puse de esta manera, digamos, para que no quede esa idea o esa conclusión, no decir, bueno, se desplaza en forma paralela. No, no necesariamente. ¿Sí? Bien. Y después lo otro. ¿Sí? Y podría ser el caso en el que cambiemos todo, mejoremos todo.
Sí. Podría darse un escenario especial donde aumentamos la dotación de recursos y además mandamos a Orlando a capacitarse en la producción de mesas, en la producción de sillas. Sí, profe. Sí, profe. Y Y ahí entonces ahí eficiente sería. la frontera de posibilidad de producción siempre es eficiente, porque decimos es a lo mejor que podemos llegar siendo eficientes, ¿sí? Y pero cuando, no sé si me perdí, pero cuando hay desperdicio. No, acá estamos planteando la idea Ah, de ok. mejor que podemos llegar, Está ¿sí? bien, ahora sí. Gracias. Después vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿sí? Claro, el máximo según la capacidad de cada uno, pero el máximo. Claro, pero ese potencial, ese máximo, sí se puede desplazar, se puede ver afectado, sí. ¿Por qué? Y porque cambies la dotación de recursos, se puede ver afectado porque mejore la tecnología en la producción de uno de estos dos bienes, ¿sí? O en la producción de los dos bienes, o se puede ver afectado, ¿por qué? Porque cambies todo. Cambias el volumen o la cantidad del recurso inicial, ¿sí? Cambias la tecnología, o sea, hay un montón de elementos que afectan a la frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, ¿se entendieron todos estos pequeños ejercicios de estática comparativa? ¿Cómo se va a ver afectada la frontera de posibilidad de producción ante un cambio en una cosa, otra cosa u otra cosa? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces ahora vamos a ver, digamos, con todos estos elementos, ¿sí? ¿Qué pasa en una economía? ¿Sí? Ok, yo estoy haciendo algo en un mecanismo. Ahora, vamos a pensar que esto es, por ejemplo, Dale, sí, trabajen. bueno, vamos a pensar que la economía de Estados Unidos solamente produce dos productos, ¿sí? Mesas y sillas, ¿sí? ¿Y entendemos que Estados Unidos es un país desarrollado? Sí. Entonces, ¿sí? Estados Unidos, dado que es un país desarrollado, sus combos de producción de mesas y sillas, ¿por dónde andarán si es un país desarrollado? ¿Estarán muy alejados de su frontera de posibilidades o están cerquita o sobre su frontera de posibilidad de producción? ¿Por dónde creen que andará? Cerca. Cerca, ¿no? Por una cuestión, digamos, de súper simpleza, los pongo arriba, ¿sí? Los pongo como que van a estar por acá. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, Estados Unidos, que es un país desarrollado, ¿no? ¿No tendría ganas de producir por acá arriba? ¿O acá? ¿O acá? ¿O acá? Sí. Bien. Ahora, para poder, ¿sí? Lograr acceder a esos volúmenes de producción, ¿no? Que están por arriba de su frontera de posibilidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Como aumentar los recursos o mejorar la tecnología. Muy bien, o sea, tiene que desplazar su frontera de posibilidad de producción. Entonces ahí dice, bueno, a ver, ¿y cómo lo podrá hacer? Nosotros desde el marco teórico sabemos que si aumenta la dotación de recursos, va a expandir su frontera de posibilidad de producción. Sí. Entonces quizás Estados Unidos dice, mira, yo tengo solamente 100 tablas de madera en mi país, pero hay otros países que tienen también madera, ¿no? Entonces, si yo puedo acceder a la madera de los otros países, ¿qué va a pasar con mi frontera de posibilidad de producción? Va a aumentar. Aumenta. Va a desplazar. Aumenta, muy bien. ¿Sí? Entonces dice, bueno, y esa es una alternativa con la que podemos trabajar para expandir nuestra frontera de posibilidad de producción, ¿no? Pero después también hay otra, dice, entonces, pero si yo mejoro la tecnología en la producción de mesas, también puedo desplazar mi frontera de posibilidad de producción. Y si mejoro la tecnología en la producción de sillas, también puedo. Ahora, yo, Estados Unidos, siendo un país desarrollado, ¿sí? ¿Tengo las herramientas para mejorar la tecnología? Sí. 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 ¿Sí? ¿Y cómo van a lograr mejorar la tecnología? ¿Invirtiendo en qué? Maquinaria. Maquinarias nuevas, por ejemplo. Muy bien, pero digamos, en términos genéricos, los manuales dicen, bueno, invirtiendo en En el recursos. desarrollo. Curso. Claro. Sí. Recursos tiene que ver con la dotación de madera, ¿sí? Ah, ok. Lo otro tiene que ver con, ¿sí? Inversión en investigación y desarrollo. Sí. Sí, en tecnología. En tecnología, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos de eso, ¿no? De invertir en investigación y desarrollo para que la tecnología mejore. Bien. Pero también a veces decimos, bueno, pero
solamente puede mejorar la tecnología y no podríamos mejorar las habilidades de los trabajadores. Sí. Entonces podemos invertir en recursos humanos. Sí, Entonces fíjense que un país desarrollado que tiene volúmenes de producción, ¿sí?, cercanos a su frontera de posibilidad de producción, dice, si yo quiero seguir expandiéndome, ¿qué es lo que necesito? Y expandir mi frontera de posibilidad de producción. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, accediendo a más recursos naturales, ¿no? Que serían como nuestra madera, accediendo, ¿qué? A mejor tecnología, pero para tener mejor tecnología, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en investigación y desarrollo, ¿sí? Hacer que nuestros trabajadores sean más productivos, o sea, que sean menos torpes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en recursos humanos, ¿sí? sí. Sí, profe. Bien, entonces ahí uno puede entender, digamos, por qué los países desarrollados hacen lo que hacen, ¿sí? Porque están buscando expandir sus fronteras de posibilidad de producción, ¿sí? Sí, profe. Ahora vamos con un país subdesarrollado, ¿sí? Entonces, acá tenemos su frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Un país subdesarrollado, ¿sí? Entonces, un país subdesarrollado, ¿no? ¿Estará con niveles de producción cercanos a su frontera de posibilidad de producción? No. No. ¿Por dónde andará? ¿Por acá abajo? ¿Sí? Sí, profe. es relativo, o sea, ninguna empresa creo que haga menos de lo que le resulte eficiente. Si no, no ganaría plata. No, pero no estamos hablando de que uno no lo hace porque no quiere, digamos, a veces porque no puede. Pero, Pero si o sea, hay, ¿quién produciría más si no le alcanzan los recursos para llegar a la frontera de posibilidad de producción? No, claro, ya la tienen destinada a ella, ¿no? no. A raíz de los recursos que pueden manejar. Vamos a, digamos, repensar lo que estamos haciendo. Ahora dejamos de pensar en la fábrica, carpintería, y estamos hablando a nivel país, ¿sí? Un país desarrollado, que lo presentamos recién como Estados Unidos, y decimos, bueno, un país subdesarrollado, ¿sí? Entonces, un país subdesarrollado no va a estar, ¿sí?, en nivel de producción cercano a su frontera de posibilidad de producción. ¿Y por qué? Y entonces, bueno, cuando planteamos ese por qué, y ahora vamos a responder, ¿qué estaría pasando en este país que tiene nivel de producción por acá y no está cerca de su frontera de posibilidad de producción? Entonces, quizás estas personas, ¿sí?, que trabajan acá, en este país subdesarrollado, quizás no tienen suficiente instrucción, ¿sí? Quizás son analfabetos. Entonces, cuando decís, mira, vos tenés que manejar esta computadora para poder trabajar en esta fábrica, la persona dice, pero yo no sé leer ni escribir, ¿cómo voy a manejar esta computadora? ¿Sí? Y entonces, si vos tenés muchas personas que son analfabetas en ese país, por más que vos importes tecnología, no la van a poder utilizar, ¿sí? Entonces tenés ahí como problemas estructurales que te impiden, ¿sí?, que tus niveles de producción efectivos estén cerca de su frontera de posibilidad de producción, ¿sí? Sí, profe. Entonces, después también, si nos vamos al lado de la tecnología, mira, un país subdesarrollado, ¿sí?, ¿tendrá recursos suficientes para tener o contar con la última tecnología? Y tampoco. Entonces vos decís, bueno, entonces nosotros tenemos que, ¿sí?, sembrar, ¿sí?, en el campo usando arados, ¿sí?, donde usamos a los bueyes para arar la tierra, cuando hay otros países que utilizan, ¿qué?, tractores de última generación, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto tiempo vos podés, ¿sí?, sembrar un campo con un tractor de última generación y en cuánto tiempo vos podrás, ¿sí?, sembrar el mismo tamaño de campo pero con bueyes? ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchos elementos, ¿sí?, implícitos en esta pequeña comparación entre un país desarrollado y un país subdesarrollado, ¿sí? Entonces, Profe, sí, te escucho. hay algo que no estoy entendiendo. ¿Cómo puedo tener acá la frontera de posibilidades de producción si sabemos que no llega a esa frontera? O sea, no tiene los recursos necesarios o la capacitación para poder llegar. Hay algo por ahí que me perdí que no termino de entender. No, el potencial es lo que vos estudiás a lo que podrías llegar. Sí, encima, esa frontera de posibilidad de producción existe, sí, pero como un potencial. O sea, es a lo que podría llegar nada más. Exacto. Ok, ahora sí. Gracias.
Entonces, un país subdesarrollado dice, mira, yo me muevo por acá, bárbaro. Ahora, este país subdesarrollado, ¿estará pensando en decir, voy a expandir mi frontera posible? ¿O está pensando, primero quiero llegar a mi frontera? Primero quiere llegar a la frontera. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá en este país subdesarrollado, mira, en lugar de, ¿sí?, invertir en investigación y desarrollo, esos recursos los podemos tirar, por ejemplo, a que las personas que son analfabetas estudien. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿sí?, estos países subdesarrollados lo primero se van a ocupar y decir, mira, tratemos de llegar a nuestra frontera de posible producción. Entonces, cuando estimemos estos recursos a mejorar las capacidades de nuestros trabajadores, ¿sí?, va a aumentar su productividad. Y después, una vez que lleguemos a esta frontera, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a buscar que expandir nuestra frontera. Claro. ¿Sí? Entonces ahí el tema tiene que ver con, ¿sí?, decir, no es una cuestión caprichosa de decir, bueno, ay, qué tontos los países subdesarrollados, ¿sí? En lugar de expandir su frontera, ¿sí?, gastan plata que, por ejemplo, en mandar a las personas a estudiar a la escuela primaria. Mirá, discúlpame, yo puedo traer la última tecnología, pero si no la van a utilizar, ¿sí?, se va a oxidar en las fábricas, porque no tengo personal que las pueda manejar, ¿sí? Por ejemplo, vamos al campo. En la actualidad existen tractores, ¿sí?, que están todos computarizados, ¿sí? Sí. Bueno, pero en muchos pequeños campos de Argentina tenemos tractores mecánicos, ¿sí? Entonces quizás la persona que es analfabeta sabe manejar un tractor mecánico, ¿sí? Pero si, por ejemplo, pasa el tiempo y el dueño del campo un día, digo, se sacó la lotería, ¿sí?, o consiguió inversores y dijo, bueno, compro un tractor, sí, computarizado, de última generación, para aumentar la productividad. Entonces, compra el tractor, ¿sí?, y después le dice al chofer del tractor viejo, dice, bueno, ahora maneja este tractor. Este empleado, ¿sí?, que es analfabeto, ¿va a poder manejar el tractor que está computarizado? Posiblemente no, si no recibe capacitación. No va a poder. Entonces, mira, entonces, en este pequeño ejemplo tan chocante, uno diría, mira, si vos pensás comprar el tractor computarizado, ¿sí?, antes de traer el tractor, ya anda capacitando a esta persona, o sea, anda enseñándole a leer y escribir, y después por lo menos enseñarle, digamos, cómo tendría que operar a este tractor computarizado, ¿sí? Tampoco necesita, digamos, ser un físico de la NASA, ¿sí?, para manejar el tractor, pero digamos, tiene que aprender a leer y escribir, y después, ¿sí?, de eso podemos capacitarlo para que aprenda a manejar este tractor computarizado, ¿sí? Entonces ahí sí tendrá sentido que traigan el tractor, ¿sí? ¿Se entiende la idea de cómo en un país subdesarrollado es tan importante la educación primaria y la educación secundaria? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, a veces nosotros que estamos en la universidad, ¿sí?, nos olvidamos de eso, porque pensamos que, bueno, ¿cuán difícil es leer y escribir? Bueno, para vos no es, digamos, algo difícil, porque vos ya sabés leer y escribir, ¿sí? Entonces yo le pregunto hoy a ustedes, ¿no? Digo, examen escrito, saquen una hoja, y les digo, responda a la siguiente pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Siguiente pregunta, ¿cuánto es 3 más 3? Siguiente pregunta, ¿cuánto es, ¿sí?, 2 por 2? ¿Sí? Ahora, ¿alguno de ustedes se va a asustar por estas preguntas? No. No. ¿Alguno va a responder de forma incorrecta a estas preguntas? No. No. Ahora, ¿y por qué? Porque ya aprendieron, ¿sí?, estas operaciones. ¿Sí? Entonces, hoy, si yo les pregunto, ¿cuán valioso es este conocimiento? ¿Sumar o multiplicar? Muy valioso. No, siendo sincero, es una pavada, sumar, esto es una pavada, ¿sí? No es algo tan interesante, ¿sí? Pero si ustedes se remontan a la escuela primaria donde tenían que aprender la operación suma y la operación multiplicación, lagrimones les salían, ¿o no? Tenés que sumar 2 más 5 y 8. Está mal. ¿Y por qué tengo que aprender esto? Son todos malos. ¿Por qué me hacen esto? ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Yo no quiero esto. Bueno, después de mucho tiempo, ¿sí?, aprendiste la operación de suma, ¿sí?, y te olvidaste del esfuerzo que tuviste que hacer para aprender ese conocimiento, ¿sí? Entonces, hoy a la distancia decía, bueno, sumar, restar, multiplicar, dividir, es algo tan pavote, que es tan sencillo, que cualquiera lo puede hacer. Bueno, pero te olvidaste cuando pasaste por ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, hay muchas personas,
sí, que por diferentes motivos no pudieron acceder a esos conocimientos, ¿sí? Entonces, uno tiene que, digamos, entender que, por ejemplo, para ustedes, trabajar con una planilla Excel es algo, digamos, cotidiano, ¿sí? Pero hay muchas personas que trabajan en muchos lugares que cuando les dicen, ahora tenés que trabajar no con cuadernos, sino con estas planillas virtuales, la persona dice, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo se maneja un Excel? ¿Sí? Entonces, uno muchas veces tiende a pensar que todas las personas tienen como mínimo las habilidades que uno maneja, ¿sí? Pero si uno, digamos, ve el todo, va a ver que muchas habilidades que nosotros manejamos no son manejadas por la mayoría de las personas en el país, ¿sí? Entonces, por eso, es tan importante el tema de la educación, ¿sí? La educación primaria es fundamental porque ahí lo que se busca es que el alumno pueda, ¿qué? Aprender a leer, a Y escribir. comprender, ¿sí? Entonces, se busca que el alumno acceda a la lectocomprensión, ¿sí? En la escuela secundaria lo que se busca es que el alumno pueda, digamos, abstraerse y pensar en mundos genéricos, ¿sí? O sea, no tener que ver un caso concreto, como hicimos recién acá, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿qué pasa si, por ejemplo, Orlando va, ¿sí? Y se capacita en la producción de mesas? Bueno, entonces la producción máxima de mesas va a ser mayor que en el caso anterior, porque ahora se capacitó. Entonces ahí te estás abstrayendo, ¿sí? Entonces, esa habilidad de abstracción la generas en la escuela secundaria, ¿sí? Y después en la universidad lo que haces es combinar todo lo que aprendiste en la escuela primaria y la secundaria, ¿sí? Y lo mezclas con la creatividad y con el espíritu crítico, ¿sí? Y así se genera, digamos, el nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, muchas de estas herramientas, ¿sí? Nosotros las utilizamos, ¿sí? En diferentes estudios, en diferentes análisis, ¿sí? Entonces, lo que va a cambiar es el ejemplo, el contexto. Acá te lo veo en un contexto de una fábrica y acá utilizo las mismas herramientas de análisis para ver, digamos, qué pasa con un país, ¿sí? Entonces, en el curso nosotros vamos a empezar con la parte micro, ¿sí? Y después vamos a pasar a la parte macro. Cuando hablamos de la parte macro, así como en una charla de café, hablamos a nivel país, ¿sí? Como una gran reducción, hablamos a nivel país. Cuando hablamos a nivel micro, hablamos de un agente, por ejemplo, el consumidor, ¿sí? O el productor, o hablamos de lo que le pasa a la fábrica o lo que le pasa, digamos, a una industria en particular. Por ejemplo, la industria de calzado, ¿sí? Cuando hablamos de macro, hablamos de a nivel país, qué pasa en el país, ¿sí? ¿Más o menos se entendió lo que estuvimos trabajando el día de hoy? Sí. Bueno. Bueno, yo ahora tengo que cortar porque tengo que ir a tomar un final, ¿sí? En otra facultad, ¿sí? Así que bueno, les agradezco el acompañamiento, la participación, así que bueno, nosotros nos encontramos el próximo viernes, ¿sí? Y en el campus ustedes tienen ahí, ¿sí? Dos apuntes, dos PowerPoint, ¿sí? Uno que tiene que ver con frontera de posibilidad de producción, está como, digamos, conceptos un poquito más extensos, ¿sí? Algún otro ejemplo más, ¿sí? Y después tenemos ahí otro apuntecito que tiene que ver con repaso de funciones, lo que ustedes vieron así matemático, que son herramientas que vamos a utilizar, por ejemplo, en economía. Algo parecido a lo que hicimos con el ejercicio de cómo construimos indicadores, por ejemplo, tasa de rentabilidad. Bueno, ahí también tenemos otras herramientas de matemática con las cuales, digamos, podemos estudiar muchas problemáticas de economía, ¿sí? Así que bueno, si quieren darle un vistazo, bienvenido sea, y si tienen alguna duda sobre esos apuntes, lo podemos charlar el próximo viernes, ¿sí? Así que, muchas Sí, gracias. profe, gracias. Sí, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Buen fin de- Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.